Buenos días. Vamos a rogar al Señor que siga derramando de su santidad en este lugar, que siga derramando de su voluntad en este lugar, que prepare tu corazón y que ante todo estemos dispuestos a escucharlo a Él, solo a Él. Y que a través de la palabra que hoy vas a escuchar, tu vida, tu corazón, tu familia, tu matrimonio, vaya creciendo en amor, en misericordia, en perdón. Padre bendito, te damos tantas gracias por este momento que nos permites nuevamente, Señor, un día, el primer día de la semana, estar aquí contigo. Teníamos cita contigo hoy, Señor, y no queríamos perdernos por ningún motivo estar aquí para escucharte, para deleitarnos de lo que tienes para nosotros, domingo a domingo, y en todo momento y en todo día, Señor, tú hablas en nuestra vida. Gracias a tu palabra que nos fortalece, nos alienta en los momentos difíciles de nuestra vida. Hay momentos en los cuales tú conoces que es imposible que nosotros podamos tener la solución o logremos tener esa fuerza, ese poder que solamente tú puedes inyectar a nosotros a través de tu Espíritu por medio de la palabra. Que este día sea lleno de ti, Señor, que esta semana sea plena en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Bien, vamos a seguir con nuestro estudio del Pentateuco. Estamos en el libro de Éxodo y vamos al capítulo 27. Vamos al capítulo 27. El título de predicación de hoy es Ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios primeramente. Qué tan importante es que nos pongamos a cuentas con Dios primeramente, en todo momento. Todos los días tenemos cosas que decirle a Dios y que pedirle perdón a Dios. Todos los días con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras actitudes, a veces nuestra incredulidad, ofendemos a Dios. Y creo que es muy importante que no dejes pasar un tiempo precioso para poder dar cuentas con Él todos los días y decirle que te perdone por cada pecado. Y si hubiese algún pecado oculto, algún pecado que esté, que no haya un recuerdo de Él, también pídele a Dios que te lo recuerde. Es muy importante esta parte. En Éxodo capítulo 27 vamos a ver algunas figuras, algunos elementos que se encontraban en el tabernáculo, como lo hemos visto. Acuérdate que el tabernáculo fue la morada donde Dios dispuso morar en medio de su pueblo. Era su casa y desde ahí comenzó a hablarle a su pueblo, desde el tabernáculo. Y este tabernáculo tenía tres áreas o tres secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y quiero que pienses un poquito más allá, ¿cuál es el lugar santísimo hoy o debiera ser el lugar santísimo en tu vida? ¿Cuál debería ser el lugar santísimo de hoy en nuestros días? Y que realmente pocas veces ni siquiera lo has asociado o lo has identificado hoy en día. Y eso se debe muchas veces a que te ha faltado tener esa intimidad con el Señor. Vamos a ver que dentro del lugar del atrio o el patio había dos elementos importantes, que era el altar de bronce y la fuente de bronce. Si te das cuenta, hoy hablamos de un material completamente diferente del material que predominaba en el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo y el lugar santísimo predominaba el oro y la plata y piedras preciosas. Y en el lugar del atrio, en el patio, era el bronce. ¿A qué se refiere o qué simboliza el bronce en el atrio? Simboliza justamente el juicio del pecado. Y vamos a leer el primer versículo del capítulo 27, donde dice: harás también un altar de madera, de acacia de 5 codos de longitud
y de 5 codos de anchura será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Y harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un encajado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Versículo 9. Así también harás el atrio del tabernáculo, y al lado meridional, al sur, tendrás el atrio, cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Aquí estamos hablando entonces del altar de bronce y del atrio. Faltaría hablar entonces de la fuente de bronce. Eso lo encontramos en el capítulo 30 de Éxodo, versículo 17. Éxodo 30, versículo 17, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no, ¿qué dice ahí? Para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda concedida para Jehová, serán lavadas las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. ¿Cómo esto aplica el día de hoy? Bueno, vamos a ver justamente esta parte donde los elementos tienen siempre una figura, y una figura central es Cristo. Y si te has dado cuenta, si leíste bien, hablamos de Cristo justamente. ¿Qué necesitaba el hombre para poder acceder a Dios? Si ellos querían acceder al lugar santo, estaba el atrio, y primeramente estaba el altar de bronce, donde se sacrificaban justamente los animales, donde se derramaba justamente la sangre, previo al lugar santo, previo al lugar santísimo. Y yo pregunté esta mañana: ¿cuál es tu lugar santísimo? ¿Dónde moras? Y donde mora Dios. Muchas veces no lo consideras así. Piensas que es una casa cuadrada con paredes y cortinas y muebles y más, y nunca te pones a pensar que es el lugar santísimo, donde habita o debería de habitar Dios. ¿O dónde habita Dios? ¿Dónde mora Dios? ¿No es en tu casa? ¿O no debería ser en tu casa? ¿Es el lugar santísimo? Y la pregunta es, para que yo acceda a mi casa, como yo puedo entrar y salir cuando yo quiera, justamente así lo hacemos en el lugar santísimo, gracias a Cristo. Y creo que pocas veces tú oras antes de llegar a tu casa a limpiarte, antes de que lleves demonios a ese lugar donde mora Dios. Y todos venimos con demonios cargados desde la calle. Los que se van frenando de ti porque tú estuviste en ciertos lugares con ciertas gentes donde te fueron contaminando en varias ocasiones, y otras donde tú sabes que estás en momentos inapropiados o haciendo cosas incorrectas. Si antes de llegar a tu casa, antes de entrar con demonios a tu casa, tú deberías de pedir perdón y hacer que ese lugar sea un lugar santísimo. ¿Quién dice amén? Pocas veces pensamos en eso.
porque seguimos pensando que es simplemente una casa donde tú te refugias del frío, está toda tu familia ahí, ahí comes, ahí duermes, ahí te bañas, sin pensar por algún momento que en esa casa, en ese lugar, en esa morada, también habita Dios. Entonces yo te invito a que pensemos en esta parte. ¿Por qué Dios había permitido que para entrar al lugar, antes de llegar al lugar santo, teníamos primero el altar de bronce, que era un sacrificio? Alguien tenía que ser el sustituto de lo que él ya había determinado, porque la paga del pecado es muerte, y había una fuente de bronce donde tenía que limpiarse. ¿Cuáles serían esos símbolos en nuestros días el día de hoy? Piénsalo. ¿Cuál es ese altar de bronce hoy en nuestros días? Si bien es cierto, hemos aprendido que solamente se ha hecho un sacrificio, uno y para siempre, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿cuál es el sacrificio que Dios demanda en nuestras vidas como creyentes? Vamos a Romanos, capítulo 12. Ponle una marca a Éxodo porque vamos a estar justamente a Éxodo. ¿Dios demanda algún sacrificio? Veamos Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿A quién le está pidiendo, a quién le está demandando Dios ese sacrificio? ¿A los incrédulos o a los creyentes? Luego entonces, ya no hay otro más sacrificio para reconciliarnos con Dios, porque ese sacrificio ya fue, y fue justamente la sangre de Cristo. Luego entonces, este sacrificio es justamente para los que hemos sido apartados para Dios. Y quiere decir que tú, si quieres acercarte a Dios, tiene que ser en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si tú hoy no le das a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, Él no va a aceptar lo que tú le quieras ofrendar o dar, porque tiene que haber un costo, tiene que haber un precio que debes tú de pagar, si no, no fuera sacrificio. Un sacrificio es algo que te cuesta. Me cuesta levantarme temprano, pastor, no sabe, estar aquí a las 9 de la mañana, ¡oh, qué martirio! Si fuera por mí, yo me dormiría hasta las 12 del día. ¿Qué sacrificio es no tener un carro y tener que pagar un taxi? ¡Ay, cómo me duele el codo, pastor! Pagar un taxi por venir a ver al Señor. Ayer estuve en el hospital, salí a las 4 de la mañana. Yo lo que quiero es dormir, pastor, y tengo que estar con el Señor porque tengo una cita con Él a las 9 de la mañana. Sacrificio. Sacrificio. ¿Qué estás dispuesto hoy a dar como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Y tú sabes que para acercarte a Dios necesitamos forzosamente ponernos a cuentas con Él. Primeramente, antes de cualquier otra cosa que tú dispongas a hacerte, tienes que ponerte a cuentas con el Señor y pedirle perdón por los pecados. ¿Quién dice amén? Por eso Dios determinó justamente el altar de bronce que fuera previo. Porque antes de que tú entraras, o que el hombre entrara, como el sacerdote entrara al lugar santo, el sumo sacerdote al lugar santísimo, tenía antes que haber un sustituto que muriera por el pecado del sacerdote o del pecado del sumo sacerdote. Ahora bien, si tú me acompañas a Isaías, profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18.
Y dice en el versículo 18 de Isaías capítulo 1, venid luego, venid pronto, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nuevamente Dios nos está pidiendo ¿qué? Que nos pongamos a cuentas con Él. Primeramente tienes que ponerte a cuentas, tienes que aprender que lo primero que tienes que hacer es arrodillarte, postrarte delante de Él y pedirle perdón por nuestros pecados, porque en todo momento somos muy pecadores de una u otra forma. Tal vez no practicamos ya el pecado y gloria a Dios por eso, pero sin embargo la mirada, el tono de voz, de repente los malos pensamientos que frecuentemente llegan a tu mente, ya lastimaste tu relación con Dios y por eso necesitas pedir perdón y ponerte a cuentas. Ahora bien, el atrio, como bien lo dijimos al principio, pues había esos dos elementos y quiere decir que el altar de bronce era un lugar donde era sacrificado entonces un animal. ¿Para quién? Para Dios. Holocausto. Ya veremos en Levítico. Cuando toque ver Levítico vamos a ver que el holocausto era un sacrificio especialmente y único para Dios y el animal tenía que consumirse en fuego totalmente. Porque era para Dios justamente ese sacrificio, el sacrificio de holocausto. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza que hemos aprendido desde el principio cuando llegamos a los pies de Cristo. ¿Cuál era la condición del hombre ante Dios? ¿Cuál era la condición del hombre ante Dios? ¿Cuál era nuestra condición delante de Dios antes que llegáramos a Cristo? Todos éramos pecadores. Y eso nos tenía apartados o separados de Dios. Y esto va a ser como un tema, un mensaje evangelístico, porque es importante que tengamos que estar preparándonos para el día que Dios agende almas a nuestro caminar o nuestro caminar con Él. Sepamos exactamente qué le voy a compartir. Y lo primero que tienes que compartirle a alguien que no tiene a Cristo es que Él acepte su condición. ¿Cuál es su condición? Tienes que llevarlo. ¿Cuál es su condición de esa persona? Esa condición es de pecadora. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Aquí vamos entonces a Génesis. Ojalá me sacas el tiempo. Capítulo 2. Y vamos al versículo 16. Todo eso es importante que lo vayas anotando en tu cuaderno, porque lo vas a leer, lo vas a meditar, lo vas a entender y lo tendrás que explicar en su momento a cada corazón que tú quieres que lleguen a Cristo. Si no, ¿qué les vas a decir? Hay mucha gente que dice que le dice a las personas, te vas al infierno. Y otra persona así, ¿por qué? Porque eres pecador. Eso es un tanto agresivo, ¿no? Cuando tú tienes que hablar de esperanza, no de juicio. Porque el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Es muy importante eso. Tú no eres juez. Entonces nunca se te ocurre, te vas al infierno, eres un pecador. Deja que lo diga el Espíritu Santo. Porque así solamente va a entender y va a comprender que lo que está haciendo es pecado y ofensa para Dios. Entonces, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál fue el pecado original de Adán y Eva? Y está justamente aquí en el capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice? Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuántos árboles había en el huerto? ¿Cuántos? No dice la Biblia, pero yo me imagino que eran 2. No, eran muchos. Eran muchos árboles. Y de todo árbol podría él comer. De todo el árbol que tú ves, todos están llenos de frutos. Todos puedes comer. Pero, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Cómo era ese árbol? Imagínate cómo era ese árbol. Era un árbol hermoso, precioso, frondoso, con unos frutos que ahí te encargo.
antojables a la vista, suculentos al paladar. Pero dice, este árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí nos enseña muchas cosas Dios. Y una de las cosas que nos enseña Dios es que nos da una capacidad de decidir. Dios creó al hombre con capacidad de decidir. Dios te creó con la capacidad de que tú decidas entre el bien y entre el mal. No, cuando fue creado el hombre solamente tenía que obedecer ¿a quién? A Dios. Y yo pregunto, ¿habrá algo mejor que Dios? Adán no pensó lo mismo. Eva no pensó lo mismo. Dijo, yo creo que se puede ver algo mejor que Dios. Y vamos a probarlo, a ver qué se siente, a ver cómo nos sentimos. Y por eso justamente la gente, después de conocer a Dios, después de que su vida ha sido restaurada, nuevamente regresa a revolcarse como la puerca o a tragarse su vómito como el perro. Y mucha gente así lo hace. Aún después de que Dios lo limpió, después de que lo perdonó, después de que lo limpió con su sangre de su hijo, nuevamente ese hombre, esa mujer regresa nuevamente a revolcarse como el puerco o como el perro a su vómito. Y aquí dice en el capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué sucedió en ese momento? Que el hombre y la mujer pecaron. ¿Cómo es que entró justamente el pecado al mundo? Aquí nos vamos a Romanos. Vete anotando, todos esos versículos son importantes. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. ¿Cómo es que entró el pecado al mundo? Dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Luego entonces, ¿cómo entró el pecado al mundo? Primeramente por el engaño. Segundo, por la desobediencia, motivados por la incredulidad, o la duda. Por eso entró justamente el pecado, por desobediencia y por engaño, motivados por la incredulidad. Terminaron no creyéndole a Dios. Seguimos en el capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Cada vez que tú y yo pecamos, el pecado te paga con muerte. Los que hoy trabajamos recibimos un sueldo. Los que tú o yo trabajamos, o los que trabajaron ya tienen una pensión, están recibiendo el fruto de su trabajo. Si tú trabajas con el pecado te va a pagar con muerte. Y dice aquí que porque la paga del pecado es muerte. Y también dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están separados de Dios, de su presencia de Él. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo el hombre debía de aproximarse justamente a Dios? Por eso entonces Dios determinó poner el altar de bronce, para que hubiera un sustituto por los pecados de su pueblo. Y ese animal inocente, porque era un animal inocente, ese animal nunca había pecado, porque ni siquiera sabía qué era el pecado.
porque nunca en su momento el animal puede contraer pecados porque no tiene conciencia. Cristo nunca pecó porque su naturaleza no se lo permitía, porque Cristo fue santo, santo, santo. Entonces nunca hubo en él pecado. Pero él cargó los pecados de toda la humanidad de tal manera que tuvo que separarse en su momento. Cuando él murió, se separó completamente del Padre. Entonces justamente lo que nos recuerda el altar de bronce era justamente un lugar de sacrificio donde tenía que el hombre sacrificar al sustituto de él para tener acceso al lugar santo. Pero previo al lugar santo estaba la fuente de bronce, donde teníamos que lavarnos. Ahora la pregunta aquí, ¿cuál es hoy esa fuente de bronce en nuestra vida de creyentes? ¿Alguien lo sabe? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que realmente Dios usa para estarte lavando continuamente? Vamos entonces al Evangelio de Juan, capítulo 15. Versículo 3. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he. ¿Cómo es que Dios te limpia? ¿Cómo es que Cristo te limpia? A través de la palabra. Ayer yo preguntaba a una familia y yo le decía, ¿cada cuándo Dios determinó? Y también lo vimos justamente ahora el día viernes en el discipulado con los niños. Yo pregunté, ¿cada cuándo se tiene que leer la Biblia? Y los niños dijeron, todos los días, pastor. Ay, qué lindos chamacos, ¿no? Ah, que son bonitos, ¿verdad? Y dije, sí, pero Dios determinó y fue específico durante el día cuántas veces. Porque sabe que tienes que ir a la escuela, porque sabes que tienes que trabajar, porque sabes que tienes que hacer tareas que te van a distraer justamente de Él. Y Él necesita tiempo contigo y tú necesitas tiempo con Él. Entonces ahí nos vamos directamente a la palabra. Dice que de día y de noche meditarás en la palabra. De día y de noche. Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso creo que todo creyente, hijo de Dios, tiene que estar bien. Porque lo dice su palabra, es una promesa para los creyentes. Pero si no estamos bien es porque algo estamos dejando de hacer. ¿Qué dice su palabra? Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, yo me voy a su palabra. Luego entonces, cuando oró Jesús por su iglesia, aquí en el capítulo 17 de Juan, fue claro lo que dijo, lo que estaba pidiendo Jesús, y dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si yo necesito ser santificado, necesito ser limpiado, necesito ser purificado, ¿qué necesito? Estar en contacto con la palabra. Y aquí mismo en el versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora entonces estamos ya viendo que ese altar de bronce, ¿qué es la figura que realmente representaba? Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que eso es que justamente es hablar del Evangelio. Y vamos al capítulo 15, versículo 3. Y dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Ok.
Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Justamente ese es el Evangelio. Hoy entonces sabemos qué es la figura del altar de bronce y qué es la figura de la fuente de bronce. Ahora bien, si regresamos nuevamente a Éxodo, capítulo 27, vamos al versículo 20, por favor. Y dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Versículo 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden. Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Cuál es la función de estas lámparas? Y viene justamente un pasaje bíblico que seguramente vino a tu mente en este momento. Lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si yo quiero estar seguro por dónde están pisando mis pies o por dónde me estoy conduciendo, la palabra me lo va a decir. Y si yo quiero saber si el camino es correcto por el cual yo estoy caminando, la palabra me lo va a decir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Justamente es eso. Y yo decía en esta alegoría, cuando alguien que maneja y llega de repente a salir de noche de su casa y se sube al auto, echa a andar al auto, ¿y qué hace? ¿Qué enciende? Las luces. Porque si tú manejas sin luces, ¿qué va a pasar? Si tú manejas sin considerar la palabra de Dios en tu vida, ¿qué va a pasar? Vas a accidentarte, vas a chocar y va a hacer que muchos también tropiecen. Imagínate cuando tú agarras un carro, aunque vayas a 40, 50 sin luces, te vas a accidentar tú y vas a hacer que mucha gente se accidente por tu irresponsabilidad. Y es lo mismo como todo creyente. Entonces aquí, ¿de qué nos está hablando Dios? Justamente, ¿qué representan esas lámparas? Porque tienen que estar alumbrados justamente el lugar santo. Y tienen que estar encendidas por la tarde y por toda la madrugada hasta el día siguiente. Vamos a Juan, capítulo 8. Versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará, ¿qué dice ahí? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué nos demanda la palabra? ¿Qué nos demanda Cristo? Si Él es la luz del mundo, ¿qué nos demanda a los que seguimos a Cristo? Vamos a Mateo, capítulo 5. Hoy sí vas a estrenar tu Biblia. Vas a tener que usar tus deditos, tu saliva para que despegues las páginas que están pegadas y que dices, ¡ay, qué delgada está la hoja! No, eso es muy fácil decir todos. ¿Hace cuánto que no agarras tu Biblia? Mejor dicho. ¿No? Dice así, versículo 14, capítulo 5, versículo 14. No está en el Antiguo Testamento Mateo, está en el Nuevo Testamento. Ya vi que están por ahí por Génesis, no. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí leíste lo que dice? ¿Sí escuchaste? Si quieres ser luz del mundo, si te apetece, si tú consideras ser luz, ¿así dice? Jesús lo está diciendo como un hecho real. Jesús lo está asegurando.
¿En qué momento se nos pierde la brújula y comenzamos a hacer cosas que no son correctas y no somos nada de luz? Si Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, es que tenemos que ser entonces luz. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito somos luz? ¿Cuál es el objetivo de ser luz? Vamos al versículo 16 del mismo capítulo y seguramente lo tiene subrayado. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta todas las figuras que había en el tabernáculo, cómo hoy se aplican en nuestra vida? Aquí lo importante es que tú, ¿cómo estás leyendo la Biblia? ¿Te estás realmente metiendo a estudiar la Biblia? ¿Te estás metiendo un poquito más a lo profundo de entender aquellas figuras que justamente la Biblia está llena de figuras, de imágenes, de maquetas, y que tienen una enseñanza justamente en la palabra? Y mucho para poder entender el Nuevo Testamento tienes que entender el Antiguo Testamento. Entonces de entrada tenemos que ser luz, pero una luz no intermitente, una luz continua, brillante, que lastime el pecado, que queme al pecado, no que consecuente al pecado. Vean lo que dice en esta parte, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Quiénes somos a los ojos de Dios? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo es que Dios nos mira a los que somos sus hijos? Dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido. O sea, quiere decir que ¿de dónde venimos hoy? ¿Cuál es tu linaje? ¿Cuál es tu de quién vienes tú el día de hoy? Y todos diremos ir de Cristo. Amén. Amén. Linaje escogido. Cuando tú vas al centro comercial o vas a una verdulería o frutería, ¿qué tipo de fruta escoges? Las mayugadas, las que ya están echadas a perder, las que ya están negritas, o ¿cuál escoges? Deme las que quiera usted, o tú las escoges. Y yo creo que cuando tú escoges la mejor, porque son para lo mejor de tu vida, que es tu familia. ¿Quién dice amén? Amén. Linaje escogido. Real sacerdocio. La palabra real, ¿a qué viene tu mente? De realeza, de reino. Entonces quiere decir que yo soy parte del reino del rey, de ese gran y majestuoso y supremo rey. Yo soy parte de su reino. Aquí dice real sacerdocio. Y acuérdate que el sacerdote es aquel que estaba de mediador entre Dios y los hombres. Qué gran privilegio tienes tú de ser el mediador entre Dios y tu familia, entre Dios y tu esposa, entre Dios y tus hijos, entre Dios y tu esposo, porque recuerda que el sacerdocio está para ambas partes, tanto para hombres como para mujeres. Real sacerdocio. Sigo leyendo. Nación santa. ¿Quién se siente santo? ¿Quién cree que es santo? ¿Quién cree que Dios lo apartó para él? Es una gran diferencia ahí. Como que siento, como que me imagino que soy de Dios. No, yo soy de Dios y me comporto como un hijo de la realeza, como un príncipe, pero no de las tinieblas. Soy un príncipe de luz. Cuando tú te crees eso y lo vives, es
tan hermoso el que tú puedas vivir lo que tú crees que eres. Y aquí dice que somos nación apartada para Dios. No sé si eso se te enchina el cuerpo, decir, estoy apartado para Él. Él me apartó para Él. No solamente en este mundo, sino también por la eternidad. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Quiere decir que Dios me compró a través de la sangre de su Hijo. Hoy Él me compró. Somos comprados por precio de sangre. Y no es cualquier sangre, es la sangre de Cristo. Grábatelo en tu corazón. Tu vida, tu cuerpo, tu sangre, tiene que correr la sangre de Cristo. ¿Cómo es que camina la sangre? ¿Cómo es que realmente esa sangre de Cristo está en ti? A través de tus obras que glorifican su nombre. Luego dice aquí, después de que ya nos dijo quiénes somos, ¿para qué? ¿Para qué? Es importante eso. ¿Para qué soy realmente linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Es muy importante eso. Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la mejor forma de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Correcto. A través del testimonio. Por eso tenemos que ser luz. Obviamente, para que seas luz, tienes que ser hijo. Si no eres hijo, no vas a poder ser luz. No le pidas plátanos al olmo. No le puedes decir a alguien que sea luz cuando no es hijo, cuando no ha nacido de nuevo, cuando no ha recibido a Cristo como su suficiente y único Salvador en su vida. La persona que nació de nuevo sabe de antemano quién lo salvó y cómo lo salvó y para qué lo salvó. La gente que no sabe justamente esto, no entiende esa parte, nunca va a poder entender ser hijo. Aquí es lo interesante. Entonces, Dios nos demanda vidas de testimonio que brillan ante las tinieblas. Eso es lo que Dios demanda en nuestra vida como hijos de luz. Para eso justamente las lámparas, para alumbrar justamente todo el tiempo el lugar santo. Y esa luz que hoy está, que emana de nosotros, es Cristo en nuestra vida, porque Él es la luz del mundo. Y si Cristo vive en mí y yo en Él, por supuesto que entonces hacemos una gran combinación que impacta en las tinieblas. El aceite y el agua no se pueden combinar, no se pueden mezclar. La luz y las tinieblas no se pueden mezclar. Cuando Dios te demanda que vayas a hacer luz en las tinieblas, es algo diferente. Voy comisionado a hacer luz en las tinieblas. Pero yo no puedo ser en ningún momento tinieblas después de que yo fui rescatado por Cristo. Eso es bien importante. Vamos nuevamente a Éxodo. Y vamos al capítulo 28. Ya vimos entonces los muebles o los mobiliarios que se encontraban justamente en el tabernáculo. Ahora vamos a ver a partir del capítulo 28 las vestimentas de los sacerdotes. ¿Cómo deben ser esas vestimentas de los sacerdotes? ¿Cómo son tus vestimentas? ¿Cuál es la vestimenta que tú nunca deberías de quitarte? Es muy importante eso. Y mucho de esto habla el Nuevo Testamento. Desvestíos y vestíos. Despójate y vístete. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué tipo de vestimenta tienes tú?
como hijo de Dios. Y dice aquí, en el capítulo 28, dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis, ¿qué dice ahí? Sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar, a Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas, a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu, de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto de la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul púrpura, carmesí, lino torcido, y harán el éfod de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa, que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. ¿A qué te viene hoy en nuestra actualidad como cristianos? ¿A qué te viene justamente esta vestimenta sacerdotal? Y nos vamos directamente a la armadura de Dios. Justamente a la armadura de Dios que deberíamos de tener todo creyente. Aquí dice que la vestimenta era primorosa. ¿Qué quiere decir? Que era una vestimenta que honre a Dios. Y aquí sí voy a hacer una pausa, porque muchas veces en la forma en que tú te vistes no estás honrando a Dios. Hay mucha gente que al vestirse no honra a Dios. Hay mucha gente que en su vestimenta habla mucho de cómo está su corazón delante de Dios. Y no quiero decir que uno que venga con traje y corbata quiere decir que el corazón está limpio y puro. No siempre. No siempre. Pero sí, cuando tengo una cita con el Señor, trato de venir con mis mejores vestimentas, internas y externas. No tienes que tener una marca de ropa, pero sí la tienes que tener limpia, porque vienes justamente a presentarte delante de nuestro Señor. Vienes de un buen baño, porque yo creo que se merece mucho más Dios como Dios en nuestra vida. Muchas veces nos perdemos en esa parte de la vestimenta espiritual. Hoy en día encontramos creyentes que vienen pues de chanclas, de short, y tú dices, pues, ¿a dónde vas? ¿A qué playa vas? ¿No? Cuando tienes una cita con el Señor. ¿Cuántas niñas llegan con minifalda, llegan con ombligueras o con escotes pronunciados? Y la pregunta que yo diría, ¿es la forma en que tú hoy honras y glorificas a Dios? Ten mucho cuidado cómo tú te vistes. Y si realmente Dios está aceptando justamente ese tipo de vestimenta. Veíamos mi esposa y yo apenas del centro comercial. Eran como 6 niñas entre 10 y 12 años. Y niñas que hoy por tanta alimentación, tanta hormona, ya desarrollan un cuerpo completamente diferente de 10 a 12 años. Y le sumas que venían pintaditas, venían con uñas pintaditas, venían con labios pintaditos, venían maquilladas de 10 a 12 años. Unas traían mayones, otras traían minifaldas, otras traían ombligueras. ¿Y sabes lo que despertaban esas niñas a esa edad hacia los hombres que estaban cerca? ¿Saben las miradas que tenían esos hombres hacia esas niñas? Y yo pregunto a los papás de esas niñas, ¿realmente tú sabes lo que estás exponiendo a tus hijas? Que las busquen justamente por su cuerpo y no por lo que tengan aquí en su corazón. Muchas veces el papá comete ese error de permitir que las niñas a corta edad empiecen a comportarse como unas niñas jóvenes y que enseñen lo que debe estar guardado para el Señor.
Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Si tú te vas a la primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 34. Bueno, vamos a ver desde el 32, por favor. Desde el versículo 32, capítulo 7, primera carta a los Corintios. Dice así: quisiera, pues, que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. ¿Cómo tiene que ser una doncella? ¿Cómo tiene que ser instruida una doncella, no futura, una doncella? Aunque tenga 8 años, aunque tenga 7 años, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que irse preparando ese corazón? Y nosotros realmente sí nos preocupamos, mi esposa y yo sí nos preocupamos, un tanto dolor, porque esas niñas estaban despertando deseos libidinosos hacia los hombres que estaban cerca de ellos. Hombres que venían con sus esposas, esas niñas entre sus risas y sus juegos llamaban mucho la atención. Y si tú volteabas a esas niñas, tenían un cuerpo de 18, 19 años, están ya muy desarrolladas. Entonces, ¿a qué le estás exponiendo? Yo no sé si eran cristianas o no eran cristianas. Estoy hablándole hoy a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo. Y si yo tengo la gran responsabilidad de que hoy yo, empezando por mí, glorifique al Señor a través de mi vestimenta, Dios lo dijo desde un principio. Si tú me vas a servir a mí, tiene que ser con una vestimenta interna, con un corazón agradecido, con un corazón constrito y humillado, que no despreciaré yo. Y después tú lo reafirmas cuando vienes a ver al Señor. A mí se me hace un poco inaudito que en lo secular cuidemos nuestra forma de vestir y en la parte espiritual no nos interese. Eso lo pongo en la mesa. Pero no somos congruentes con lo que realmente hoy decimos que somos. Con Cristo puedo venir de chanclas, puedo venir sin bañarme, puedo venir en short, o puedo venir como yo quiera, relajado. Pero cuando voy a ver a alguien que me interesa que esa persona me vea y note que realmente en mí, pues que hay una cierta, ¿cómo le llamamos? Una buena imagen, entonces me pongo hasta el molcajete, porque quiero que la gente se impacte, ¿no? Y Dios no. Dios no se merece eso y más. Y vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con una ropa de marca, sino con una ropa que realmente dignifique lo que tú eres, un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Amén? Bien, entonces, ¿qué simbolizaba Aarón? Aarón fue el sumo. ¿Y a quién figura tenía? A Cristo, nuestro sumo sacerdote. Los hijos de Aarón, a todos santos. Él era los representantes de todos los santos, todos nosotros. Y si tú miras a bien cómo eran justamente las vestimentas, hay una parte que me gusta mucho en Éxodo, dentro de las vestimentas que tenían los sacerdotes, pero fíjense lo que dice aquí. Dice, en el versículo 9, dice: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. ¿Qué quiere decir? Que el sacerdote estaban puestos ahí para el servicio de
todo el pueblo de Dios. O sea, tú como sacerdote tienes que aprender a hacer un instrumento útil ¿para quién? ¿Útil para quién? ¿Útil para quién? Útil para el Señor. Y es parte de lo que tenemos que aprender como siervos de Dios. Tenemos que ser ese instrumento de oro y de plata, no de madera y de barro. Vamos ahí, me gustaría que vayamos a la segunda carta a Timoteo. Ya nos ganó el tiempo, pero bueno, vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¡Wow! Este pasaje está fuerte, porque dice que en una casa grande, que es la iglesia de Cristo, que es la iglesia donde tú hoy te congregas, dice que hay dos tipos de utensilios. Los de oro y plata y los de barro y madera. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Acuérdense que le está hablando Pablo justamente a Timoteo y le estaba diciendo, ten mucho cuidado con los falsos maestros. Y si bien estaba hablando de los falsos maestros, aquellos maestros que eran verdaderos, que se alineaban justamente a predicar la verdad y solamente la verdad de las Escrituras, había falsos maestros que predicaban cosas de sí mismos, de sus éxitos, de sus logros, y no tocaban para nada la verdad dicha por nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en nuestra congregación, o en la iglesia como tal, si tú lo quieres ver desde una perspectiva como instrumento del Señor, dice que unos son usados para usos honrosos y otros para usos viles. Tú tienes que preguntarte el día de hoy, ¿qué tipo de utensilio eres? Aquellos que dan la gloria al Señor todos los días de su vida y están dispuestos a dar la honra al Señor todos los días, o aquellos que están teniendo la gran bendición de tener a Dios en su vida y están alejando a más personas de Cristo. Hay mucha gente en la iglesia que en lugar de acercarlos a Cristo, los alejan por sus conductas, por sus formas, por sus estilos. Tú cuando llegas aquí, llegas con el propósito de ser bien recibido y de conocer a Cristo en el área de amor. O sea, yo quiero sentirme amado aquí en mi iglesia. Y hay gente que viene con esa gran necesidad de sentir el amor de Cristo. Y la pregunta que yo te haría esta mañana, ¿vienes con un corazón lleno de Cristo para dar ese amor que tu hermano necesita? ¿Ve ese hermano en ti a Cristo? Eso lo pongo en la mesa. Para que realmente sepamos la gran responsabilidad que tenemos como luz en las tinieblas. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, te doy tantas gracias por el tiempo que nos permitiste hoy poder escucharte a ti, mi Dios. Sé, mi Dios, que aún no terminas con nosotros. Has comenzado la buena obra y la perfeccionarás hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta mañana te doy tantas gracias porque sé que muchos corazones fueron enseñados, fueron alentados, fueron confrontados. Y sé que tú tienes el cuidado de aquellos corazones que te necesitan y que te buscan y que tienen sed de ti, Señor. Oramos también por aquellos corazones que están hoy alejados, fríos. Tal vez tienen tiempo de no ser usados por ti, Señor. Aquellos corazones que han dejado el camino, la verdad y la vida, y que solamente intelectualmente saben quién es Cristo, pero no lo vivimos o no lo viven. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en aquellos corazones que se esfuerzan, aquellos corazones que están seguros y firmes de mantener justamente los ojos puestos en ti.
Y oramos también por aquellos que están perdidos, por aquellos que no te conocen, aquellos que hoy están realmente muertos en sus delitos y pecados. Te pido, Padre, que tú agendes corazones donde yo pueda predicarles de ti, pero no solamente con un evangelio de palabra, sino también un evangelio de testimonio. Necesitamos ser una iglesia que realmente estemos esforzándonos por ser esa luz radiante, donde se predique la verdad, tu verdad. Necesitamos realmente púlpitos donde se toque la palabra y que a través de la palabra se confronte, se aliente, se fortalezca, se sane. Necesitamos realmente hoy obreros que estén trabajando para ti, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón de buena actitud, de oro y plata, como lo menciona, útiles a ti, Señor, dispuestos para toda buena obra. Te damos gracias, Señor, porque sé que todos los días hablas en nuestra vida y nos retas, nos desafías, porque tú no nos quieres realmente estar sentados sin hacer nada. Tú nos llamaste para hacer, no para deshacer. Tú nos llamaste para construir, no para destruir. Oramos, Señor, porque tú sigas marcando el camino que tenemos que seguir. Dame el poder y la fuerza, la convicción y fe necesaria para mantenerme firme en los abates, en las tentaciones, para mantenerme firme ante las acechanzas del enemigo. Porque tú solamente tienes el poder completo, total y absoluto, Señor, en mi vida. Y creo en ti, Señor. Y gracias por esa luz admirable a la cual yo puedo hoy pregonar y puedo yo enseñar. Y gracias que me sacaste de las tinieblas para hacer esa luz en las tinieblas, Señor. Gracias te damos. Honramos tu santo nombre, Padre, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Dios bendiga su semana, amados.